Esta semana tenemos una parashá llamada Balak. Y es una parashá que contiene unos elementos muy importantes. No contiene ninguna mitzvah en particular, pero es una parashá que contiene una historia muy importante y muy interesante y muy caricaturesca. La verdad es que desde el punto de vista de narrativa, tiene una narrativa especial, rompe con el molde de todo lo que hemos venido estudiando. Entonces, primero que todo voy a contar un poco la parashá y después vamos a adentrarnos realmente en la parte filosófica de lo que esto que se ve a priori caricaturesco o muy gráfico, de repente vamos a ver qué significa. Y por lo tanto, pues contándoles que la parashá de Balak habla de un rey llamado Balak ben Beor y, perdón, se me fue la onda. Se llama Balak ben Zippor. Lo voy a poner graficado para que empiecen a compenetrarse con los nombres. Balak, y la parashá se llama así, Balak, y es un rey, es el rey de Moab. Y se llama Balak ben Zippor. Balak, el hijo del pájaro. Algo muy interesante es que siempre que en el Zohar aparece el concepto de pájaro, significa más allá que el lazo biológico. Significa que él tenía esta capacidad muy elevada de transmutar letras hebreas. Este concepto de transmutación de las letras hebreas en general es uno de los elementos más interesantes para los cabalistas verdaderos, que es entender cómo una palabra puede ser otra palabra, porque la palabra tzipor también se transmuta a tzaruf. Bueno, le voy a poner la fe así, aunque la fe final es así, para que vean que es la transmutación de las letras, es lo que hace que una palabra se torne en otra palabra, y esto es un manejo de energía muy potente. Entonces, este rey, Balak ben Zippor, rey de Moab, está atemorizado porque los Yehudim se convirtieron en una leyenda y se hicieron de una fama de que destruyeron Egipto y que destruyeron a Amalek en el desierto y que por donde pasan tienen éxito. Entonces se va haciendo como un concepto de la invencible que es el pueblo de Israel. Y estamos ubicándonos al final de los 40 años que llevan viajando en el desierto. La parashá de la semana pasada, la parashá que habla de la paradumá, es muy interesante porque en esa parashá cuentan, en el final de la parashá, que los Yehudim trataban de pasar por ciertos territorios. Tú quieres llegar a un lugar, no hay un camino para llegar a un lugar, a veces tienes que pasar por otras naciones. Entonces, en un primera instancia, los Yehudim trataron de pasar por el territorio de Saf, de Edom, y no los permitieron pasar, y por lo tanto se fueron moviendo y tuvieron una guerra importante con Og, el rey de Bashán, y con el otro rey, Og Melech Bashán, ahorita me acuerdo del otro nombre, se me fue, y los destruyeron. Quiere decir, Israel no quiere meterse con nadie, es un poco como lo que está pasando ahorita. Israel no quiere guerra, Israel pide permiso de paso. Déjenme pasar para entrar a la tierra que tengo que ir. El otro es el rey de Emorí. Y no lo dejan pasar, y lo único que dice es, quiero pasar, no voy a agarrar nada en el camino, no voy a tomar nada
Y básicamente lo que están pidiendo es esto de permiso de paso. Y los pueblos se sienten amenazados por la presencia de los israelitas y por lo tanto los atacan. Por lo tanto, cuando la entrada final para entrar a Israel es por Moab, que es más o menos cerca del Mar Muerto, pero como del otro lado, como del lado ya de, como por decir, de Jordania. Y el rey de Moab, que es este rey llamado Balac, que es un super mago, porque lo acabamos de explicar, que transmuta letras, que sabe manejar de energía, que tiene todo tipo de habilidades, se atemoriza y dice, todos, Edom, Og, el rey de Mor, el rey del Bashan, Amalek, todos han fallado contra el pueblo de Israel porque han sido muy tontos, los han tratado de atacar desde el punto de vista físico. Y evidentemente él reconoce que el poder de Israel es espiritual. Y él reconoce que el poder de Israel es espiritual y que viene definitivamente de una raíz espiritual más alta, que nosotros llamamos Dios, pero él entendía como que tenían un Dios o tenían un poderío que era más grande de lo que otros podían. Entonces se le ocurre una idea brillante, brillante para él, terrible para nosotros, que es, no los voy a atacar, no les voy a hacer la guerra, no voy a usar armas, voy a contratar a la persona más poderosa desde el punto de vista espiritual para maldecirlos. Por lo tanto, toda la parashá de Balac se trata de el rey de Balac, el rey de Moab, Balac, que de por sí él es un tremendo hechicero, un tremendo experto en manejos de energía, pero él no quiere ensuciar las manos. O se da cuenta que este es un trabajo mayor. Quiere decir, hay veces dices, no, esto yo sí puedo. Hasta como yo como doctora digo, este paciente por supuesto que puedo, pero hay pacientes que digo, lo voy a referir, lo voy a referir a alguien con más autoridad porque definitivamente es un caso mayor. Entonces, Balá quiere contratar a un experto, el más grande hechicero, el más grande profeta, la persona que tuviera más poder que no fuera del pueblo de Israel. Y hay un tipo ahí que se llama Bilam, también se escribe así, Bahalam, Ben Beor. ¿Y quién es este Balam Ben Beor? Resulta que Balam es un profeta, Goy, obviamente, que tiene, y dice la Gemara, y dicen otras fuentes, que su poder de Nebuá, su poder de profecía, es aún más grande que el de Moshe Rabbeinu. Es increíble, pero lo que vamos a ver en esta clase, que es parte de lo que vamos a analizar, es que por un lado tenemos al pueblo de Israel con este Moishe, con Moshe Rabbeinu, el cual es para siempre será el profeta más excelso del pueblo de Israel. Lo decimos inclusive en los 13 principios de fe del Rambam. Decimos que la profecía de Moshe no puede ser superada por nadie más y que la palabra de Moshe es la palabra de Dios. Y por lo tanto, esto es un tema muy interesante que sí vale la pena mencionar. No puede haber, este es un mundo de balance. En el mundo que vivimos, que es el mundo de Malhut, hay un balance perfecto de las cosas. Hay lo mismo que hay de bien, lo hay de mal. Lo mismo que hay de obscuridad, hay de luz. Lo mismo que hay de una cosa y de otra cosa. Existe un balance perfecto en materia de igualdad tremenda. Entonces, es impresionante porque hay un escrito donde dice,
de que Bilam era un profeta, que Dios nunca ocultó nada a él. Sabía de todo. Como diciendo, hay una parte en Israel que es Moshe y hay la contraparte en las naciones que es Bilam. Pero nada más para que entiendan la altura de Bilam, tenemos que pensar que se le compara ni más ni menos que con Moshe. No es un mago cualquiera, es un profeta tremendo. Y esto es muy importante porque hay una masejet que se llama Masejet Sukkot, una masejet del Talmud, que dice que al final de los días van a venir, va a haber juicio. Sabemos que hay un juicio, un poco llamado el juicio final. Hay un juicio. Y es muy importante este juicio porque hay tantas cosas que han pasado en este mundo que nos parecen tan injustas que hay un momento que le decimos a Dios, Hashem, más justicia. No es justo lo que ha pasado al pueblo de Israel, tampoco es justo lo que le ha pasado a algunas personas, tampoco es justo esto, tampoco es justo el otro. Entonces, nosotros con paciencia, con confianza en Hashem, estamos esperando un juicio final. Y en el juicio final, obviamente, pues, imagínate todas estas naciones que hicieron tanto daño al pueblo de Israel y que lo expulsaron, y que lo exterminaron, y que lo persiguieron, y que lo hicieron sufrir. Todas estas naciones se van a presentar frente al pueblo de a Dios y van a tener que traer justificantes o traer algo para buscar su perdón. Entonces, es muy importante esta masejet, es muy interesante esta masejet, pero hay un elemento muy importante porque uno de los argumentos que usan las naciones es que nosotros no tuvimos Torah y tampoco tuvimos un profeta como Moshe. Entonces, ¿cómo nos puedes decir que por qué no cumplimos y por qué hicimos si nosotros no fuimos parte de tu plan? Tú le diste la Torah a Dios, al pueblo de Israel, tú le diste al pueblo de Israel a Moshe. Entonces, ¿cómo puedes exigir de nosotros que hubiéramos sido mejores de lo que fuimos? Y precisamente la respuesta es que la Torah fue otorgada a todos los pueblos, pero no la aceptaron. Ese es un muy importante midrash y también está en la Gemara. Y también la respuesta a que no tuvimos un profeta como Moshe y por lo tanto no tuvimos un maestro como Moshe y por tanto no aprendimos como aprendió el pueblo de Israel, es que Dios les dice, ¿cómo que no? Yo les mandé a Bilam. Bilam era igual que Moshe o más. Entonces ahí les va en qué consiste la historia. Entonces los voy a narrar. La narración es lo que es. Y ahorita después vamos a ver el análisis. Básicamente, la narración es la siguiente. Balak, el hijo de Tzipor, manda unos emisarios a Bilam, que él vivía en un lugar, y le dice, manda a mi rey, el rey Balak, el rey de Moab, está aterrorizado porque el pueblo de Israel está muy cerca de nuestro territorio y ante las cosas que han pasado con Sihón y con Og y con todos los pueblos que han sido atropellados en el camino, ya sabes que la lengua va por donde quiere, te pide el rey Balak que nos acompañes para maldecir al pueblo de Israel. Porque sabemos que los que tú bendigas van a ser benditos y los que tú maldigas van a ser malditos. Entonces, aquí empieza a dilucidarse una personalidad muy extraña en Bilam, porque Bilam es un tipo completamente oscuro, así como en un Voldemort en Harry Potter, así como un Sauron en El Señor de los Anillos. Quiere decir, es una persona con un poder tremendo, pero tiene un poder que
básicamente no lo encamina para el bien. Y esto es un tema muy importante porque no porque tienes un poder, eres bueno. Tú puedes tener un poder y sigues teniendo libre albedrío, puedes escoger bien y puedes escoger mal. Entonces, él es un tipo que dice la Torá que nada más veía con el ojo izquierdo. Y esto pues es alusión de que nada más veía a través del din. No significa realmente que era tuerto, pero en español el lado izquierdo se llama el lado siniestro. Y el lado siniestro precisamente es el lado malo, ¿no? No estoy hablando en mal de los zurdos ni mucho menos, pero sí estoy hablando de que en el árbol sefirótico, el lado izquierdo es el lado de din, y din es justicia, y din es ser duro, y din es, tiene un lado din nada agradable. Y entonces él se muere de ganas de ir, porque dice el Zohar HaKadosh, y en el Sefer Gilgulim no los reiteran, que Bilam es Labán. Esto es importante entenderlo, porque Bilam, Ben Beor, es Labán. Y esto es muy interesante porque Bilam tuvo un hijo que se llamaba Beor y Beor tuvo un hijo que se llamaba Labán. Ah, perdón, más bien, Labán tuvo a Beor y Beor tuvo a Bilam. Y el hecho es que la palabra Labán y Bilam son muy parecidas. Por lo tanto, en el Shara Gilulim del Arizal dicen que uno era la reencarnación del otro. Entonces, ya sabemos que Labán es el suegro de Jacob y Labán odia a Jacob porque no lo pudo manipular. El problema más severo que tenía Labán es que Labán, aramí, era Ramaí. Eso significa en lenguaje del hebreo, era una persona chueca, era una persona, en español se llama chueco alguien que hace negocios malos, era una persona manipuladora que siempre tú ibas con él con una queja de algo y él siempre te la volteaba y te hacía sentir mal a ti. Era un manipulador y él trató de manipular terriblemente a Jacob. Y es importante mencionar que cuando Jacob llegó con Labán, hace tantos años, la llegada de Jacob con Labán hizo que había una sequía en la tierra de Labán, que es Moab, que precisamente no es Moab, es Siria, es Aram Naraim. Y cuando llegó Jacob, ese día llovió y empezó a prosperar tremendo Labán, gracias a Jacob. Y Labán no era un tonto, y dijo, tengo que hacer todo para retener a este chavo a como de lugar. Y entonces trabajó 7 años para Rachel, luego le dieron a Lea, luego trabajó otros 7 años para Rachel, ya le dieron a Rachel, y después le dieron 7 años para trabajar para hacer 3 pesos, y Labán se los quería quitar, y al final de 21 años, Jacob se tiene que ir a escondidas de Labán, y Labán va con gente a matarlo, como a recuperar a sus hijas, recuperar a sus nietos y matar a Jacob, y se hace todo un relajo hasta que Jacob pone un alto y termina esta historia que Labán acepta esto, se da cuenta de que perdió y bendice a Jacob y se separan. Por lo tanto, Labán odia a Jacob. No lo pudo manipular, se llevó a sus hijas. Cuando se fue él, otra vez perdió todo él y toda la braja que tuvo nada más fue en mérito de Jacob. Entonces, obviamente, si el Zohar nos dice quién es Bilam, sabemos perfectamente que Bilam no es nada más un mago malvado, sino Bilam es un profeta, es un ser energéticamente impresionante, pero trae dentro de la alma que odia a Jacob. Y Jacob es Israel. Por lo tanto, cuando llegan a contratarlo para que maldiga al pueblo de Israel, él les dice una cosa, me encantaría ir con ustedes y no habría para mí una cosa más importante que ir con ustedes. Comparto con Balak
completamente este deseo de maldecir al pueblo de Israel, pero quiero que sepan que yo no puedo hacer nada que Dios no me permite hacer. Y por lo tanto les dice a los emisarios que mandó Balac, pasen la noche acá, voy a entrar en contacto con Dios y voy a pedir permiso a Dios y me deja ir con ustedes. Y en la mañana siguiente les diré si puedo ir o si no puedo ir, porque yo no puedo hacer nada que Dios no me permita. Entonces vemos acá una verdaderamente incongruencia que cada vez se va a volver más fuerte. Uno, él quiere ir, pero por otro lado dice, no puedo, porque depende de Dios que yo tenga la capacidad de maldecirlos. Entonces, ¿para qué les voy allá si no los puedo maldecir? Yo me conecto con Dios y tiene que venir de Dios la maldición, no de mí. Este es un tema muy importante porque uno dice bendecir es decir una buena palabra, maldecir es decir una mala palabra. Claro que no. La palabra bendecir, lo que es una braja, la braja es una conexión, hacer de conector entre el Shamaim y Aretz. Entonces, por un lado se ve como un desgraciado, pero que tiene ir a Shamaim y habla con Dios. Entonces, esto nos cuesta mucho trabajo entender. Normalmente la gente mala es como una Amalek que no tiene contacto con Dios. Y este tiene contacto con Dios. Lo más increíble de todo es que a la mañana siguiente les dice, no saben cómo lo siento, pero no los puedo acompañar. Dios no me permitió acompañarlos. Así que lo siento. Entonces llegan con el rey Balac. Y el rey Balac dice, voy a mandar ahora a gente más importante que ustedes. Que si voy a mandar a dignatarios, voy a mandar a gente poderosa y les voy a dar mucho dinero y una promesa de mucho dinero para que él vea la lana y a ver si así se anima. Y entonces mandó dinero y los dignatarios que mandó eran gente de la realeza. Y lo más interesante de todo es que dice, te dará el rey hasta un palacio lleno de oro si vienes con nosotros y nos acompañas para maldecir al pueblo de Israel. Y otra vez viene Bilam y les dice, la verdad lo siento mucho, pero no está en mis manos. Pero a pesar de que yo sí quiero ir, y esta vez le brilló el geld, le brilló el dinero y le brilló el tema, entonces dijo, pasen la noche y veremos qué dice Dios y mañana en la mañana pues les digo si los acompaño o no los acompaño. Y Dios les dice, no vayas. Y lo que dice Dios es, no vayas porque no puedes maldecir a alguien que es bendito. Entonces está diciendo, no puedes maldecir al pueblo de Israel porque el pueblo de Israel es bendito, es Kadosh, es especial. Pero de repente, esto es lo que le dijo la primera vez, pero en esta ocasión, con los dignatarios, con el dinero, con todo, entonces le dice, ¿puedes acompañarlos? Que está raro, acompáñalos, pero no puedes maldecirlos porque no puedes maldecir al que es bendito, pero los puedes acompañar. Entonces sale el Bilam en la mañana siguiente, todos esperando ahí, y les dice, Dios me dijo que los puedo acompañar, pero no me permite maldecirlos. Pero si tú te das cuenta, y este es raro porque acá empieza como a haber una rareza de personajes. Bilam es raro porque se muere por hacer la tarea, pero respeta la palabra de Dios, que es rarísimo. Por otro lado, cuando viene el dinero y viene la ganancia personal, él como que se le anima más a ir
Y Dios le dice, no los puedes maldecir, pero acompáñalos. Como que hay algo en Dios que cambió, que decimos, oye, ¿por qué no es tajante Dios? Les dice, no vayas, ya, no vayas, no puedes ir. Entonces acá hay un tema muy importante de que aparentemente cuando tú quieres hacer algo por idealismo, ahí dijo Dios no. Pero cuando quieres hacer algo por tu beneficio personal, ahí dijo quizá. Y esto es un tema muy importante porque básicamente los éxitos más grandes que han tenido algunos movimientos económicos o algunos movimientos políticos son cuando son desinteresados del dinero. Porque quiere decir que te viene en vida hacerlo. Entonces, el que él le venía en vida hacerlo, Dios le dijo, no puedes ir. Pero cuando apareció el dinero, ya no es tanto que le viene en vida, sino que él ya tiene un tema de ganancia personal. Ya no es, te odio y yo doy mi vida por lastimarte, ya es, bueno, voy porque me están dando lana. Y hay una ganancia personal, y esa ganancia personal enfría la pasión inicial. Así funciona históricamente. Pero les dijo, los puedes acompañar, pero no los puedes maldecir. Entonces acá viene el famosísima escena, que es verdaderamente increíble, que de repente él ensilla a su burra, un asno, una burra, y les dice a toda la procesión de dignatarios, que son así como puros príncipes y pura gente de poder, bien vestida, con carruajes, con todo, les dice, los voy a acompañar. Y todos, gracias a Dios. Y se inclinan a él y bueno, él se siente soñado. Y esta escena es la que vamos a tratar de analizar hoy. Va en el camino, ahí va, en el camino, montado en su burra, cuando de repente la burra se detiene. Entonces, la primera vez la burra se detiene. Y él le pega y le dice, muévete, burra. Y pues sigue caminando la pobre burra después de recibir unos buenos palazos. Al muy poco tiempo, la burra se sale del camino, se salva del camino, y este dice, ¿qué le pasa a esta maldita burra? Y paz, le empieza a pegar a la burra, la mete en el camino, y de repente, una tercera vez, la burra está pasando por una zona donde está como estrecho, que hay paredes, y de repente la burra empieza a apretar a Bilam contra una pared y le empieza como a estrangular el pie, así toda la presión del burro. Y viene este Bilam y se la agarra a golpes, que casi la mata. Entonces acá viene esta escena extraña, donde la burra en hebreo se dice jamor, donde la burra habla. Y pues la verdad es que, aunque en la Torá pasan muchos milagros, ya han pasado cosas, esto es verdaderamente inusual. La burra habla. Y les voy a decir lo que dice la burra. La burra le dice a Bilam, ¿qué no ves? Está impresionante esta escena. Le dice, ¿acaso no ves? La burra le habla a Bilam y le dice, ¿no ves? Y dice Bilam, ¿qué? Y de repente ve un ángel que mandó a Hashem impidiendo que pasen. Quiere decir, cada vez que la burra vio al ángel, se paró, se salió del camino, se fue contra acá, porque se asustó. Ella entendió el mensaje muy claro, porque el ángel estaba ahí diciendo, paren, no sigas. Entonces Dios le dijo, primero no vayas. Luego le dijo, acompáñalos, pero no vayas a maldecir al pueblo de Israel. Después manda un ángel que está en el camino parando
y nadie lo ve excepto la burra. Entonces, él le agarra golpes y de repente la burra le dice, ¿acaso no ves? Y él como que se queda trabado. Dice, sí, un ángel de Hashem. Y entonces le dice, ¿por qué me pegaste? Y entonces le sale una ternura a la burra y le dice, ¿qué acaso no he sido tu burra de tantos años? ¿Acaso te he dado mal servicio? ¿Acaso no te has montado en mil? ¿Acaso te he hecho esto alguna otra vez en la historia? ¿Por qué me pegas? ¿Qué no ves? Entonces, este diálogo, pues es muy raro, porque lo que vamos a ver es que, pues la gente como que se quedó así, pero siguieron. No es que agarró Bilam y dijo, no, yo me voy de regreso a mi casa. Dios evidentemente mandó a este ángel y no quiere que vaya. Siguió adelante y llegó hasta Balac. Entonces, ahorita les digo qué pasó cuando llega con Balac, pero entonces hay un problema en la historia. ¿Para qué mandó este milagro de que la burra habla? Si igual la burra vio al ángel, igual él le valió y siguió adelante. ¿De qué es importante esto? Esta es una pregunta muy importante. Entonces, cuando llega con Balac, le vuelve a decir lo mismo. Yo no puedo maldecir a alguien que Dios no quiere que yo maldiga. Así que yo vine por cortesía, no es cierto, vino por la lana y por poder maldecir al pueblo de Israel. Quiere decir, tiene una doble ganancia. La primera era por puro odio, pero acá es odio y beneficio. Y resulta que tu odio me beneficia, pues qué mejor, imagínate. Entonces se convierte en un personaje, en mi opinión, bipolar, Bilam, porque todo el tiempo este énfasis, ¿qué más quisiera yo que maldecir al pueblo de Israel? Son los malditos, desgraciados, son lo peor del planeta, etcétera, pero no puedo porque Dios no me lo permite. Entonces, dices, o sí o no. Entonces Balak ahí viene y le dice, bueno, pero ya viniste hasta acá, intenta, échale ganas, inspírate, haz algo al respecto, porque verdaderamente, para eso que te contraté, y te voy a dar un palacio lleno de oro. Entonces, acá viene otro elemento que es sumamente importante, del cual vamos a hablar. Y entonces viene Bilam y le dice a Balak, voy a intentar. Quiere decir, yo sé que Dios no me lo permite. Me hizo saber que Él no quiere que yo maldiga al pueblo de Israel. Pero Él tenía poderes más allá que en Moshe Rabbeinu. Por lo tanto, tiene él una capacidad, y la capacidad que tiene Bilam, que es parte del ojo siniestro, de ver con el ojo izquierdo, de ver con Din. Dice en la Gemore que Bilam tenía el don, era un don, de entender el rega. La palabra rega en hibrid moderno es un momentito, rega. Te dicen, Hanna, Bob, Lepo, rega, rega, dame un momento. Él sabía el rega. Entonces tú dices, bueno, ¿y qué es el rega? El reggaetón no. ¿Qué es el rega? El rega es un momento del día en que Dios se enoja con el pueblo de Israel. Que Dios está enojado. Es un instante en que Dios se permite sentir esta emoción llamada enojo. Y por lo tanto, Bilam dijo, yo sé detectar el rega. Ahora, ¿de dónde sabemos que existe este rega? En el Teilim, hay un Teilim, no sé cuál, no me acuerdo, que dice, habla del rega. Entonces, una de las habilidades que tenía Bilam, además de hablar con Dios y consultar a Dios y etcétera, etcétera, era de saber el rega.
¿Y qué significa que hay un momento del día que Dios se enoja? Es muy raro entender eso, porque normalmente nosotros pensamos que el enojo es una emoción muy maligna, es una emoción muy destructiva. La Guemará le llama al enojo, le llama la puerta para la idolatría. Entonces, ¿cómo es que Dios se enoja? Y el hecho es que sí se enoja, y el hecho es que dentro de sus 13 atributos, Hashem, Hashem, el Rahum, Behanun, Ere Hapaim, el Ere Hapaim significa que se enoja con mucha lentitud. Quiere decir, es muy difícil que Hashem se enoje. No es como una persona que de todo se enoja. No es una persona, no es un ser reactivo. Es un ser que se enoja, pero se enoja muy tardíamente. Tardo en enojarse. Entonces, lo que significa esto, que es muy importante, es que el enojo es una emoción no necesariamente mala. El enojo es una emoción que cuando te controla a ti es pésima, porque entonces el enojo está sobre tu ser y por lo tanto tú te vuelves un ser destructivo, un ser sin control. Pero cuando tú eres una persona controlada y te das el lujo de enojarte o puedes demostrar enojo en control, un enojo en control significa que la realidad es que sirve para algo. Por ejemplo, si con tus hijos te enojas y les gritas y les así rompes la armonía familiar. Pero si tu hijo hizo algo mal y tú le dices, estoy en desacuerdo contigo y no lo vas a volver a hacer. Es un enojo, pero es un enojo positivo porque pones límites, porque puedes educar. Los maestros suelen ser enojones y es una virtud tener un enojo controlado para un maestro, porque si eres una persona que estás todo el tiempo impávido, los niños, etcétera, etcétera, no entienden muchas veces de cómo limitarse. Entonces es muy interesante porque Hashem se enoja un instante en el día, un instante, un segundo al día. Entonces dijo Bilam, le voy a adivinar, voy a hacer mis cálculos, mis encantaciones, mis calculaciones para ver ese instante y voy a agarrar a Dios enojado y en ese momento le voy a decir, déjame maldecirlos y los maldigo. Entonces Balak dice, va, ¿qué necesitas? Entonces, muy interesante, le dice, necesito hacer sacrificios para Hashem. No sacrificios para ídolos, no, voy a hacer altares para sacrificar para Hashem. Entonces, dense cuenta con quién estamos hablando. Estamos hablando con un desgraciado de lo peor, pero por otro lado estamos hablando con una persona que tiene una relación estrecha con Dios y entiende a Dios y entiende cuándo se enoja y cuándo está bien y entiende todo esto. Entonces, aquí lo que va a suceder es una cosa impresionante. El pueblo de Israel, uno de los elementos que no he hablado en Sefer Bamidbar y que ya es hora que hable, es que el pueblo de Israel estaba en el desierto acampando de una manera muy particular. El mahané o campamento es uno de los elementos más destacados de todo el Sefer Bamidbar. Algo me faltó. Sí, ya sé que me faltó. Son 4. Ah, no, son 3, 3, 3 y 3. 1, 2, 3, 1. Algo me está faltando, creo que son 4. Bueno, lo que quiero que entiendan es que la forma en la que está acampando el pueblo de Israel, no hice bien esto, lo voy a volver a hacer. Están 3 aquí, 3 aquí, 3 aquí, estoy hablando de tribus, y 3 aquí. En el centro están los levitas, los Juanim, y en el centro de todo el Aarón HaKodesh. Esta estructura es el Mahané. ¿Quién está al norte? ¿Quién está al sur? ¿Quién está al este? ¿Quién está al oeste? Tenían una estructura
muy particular de cómo acampaban. Y el pueblo de Israel no está enterado de que hay un maligno que está tratando de maldecirlos. Y ellos están ahí, quitados de la pena, pasando sus últimos días del desierto, platicando sus experiencias del viaje, cuando viene este Bilam y le dice a Balac, dame tantos animales, así cantidades como cientos de animales, y se sube al monte acá, y se sube al monte acá, y se sube al monte acá, y se sube al monte acá. Quiere decir, se sube en 7 lugares distintos, todos están viendo hacia el campamento, porque está buscando, por un lado, el rega, ese momento que Dios dice, odio a todos, ese momento que explota Dios, así si lo queremos ver así, está esperando el rega, que es una cosa de Zman, tiempo, y está buscando Macom, está buscando un lugar, entonces hace un altar acá, mata a cuantos animales le dieron para Dios, y está ofertando a Dios, y dice, no sirve este lugar, y se va a otro lugar. Entonces ahí van todos, con miles de animales, a otro lugar, sin que el pueblo de Israel se entere. Y están viendo al pueblo de Israel desde otra perspectiva, y están viendo dónde, no pueden. Y se van a otro lugar. 7 lugares. Entonces, ¿qué significa esto? Es un concepto sumamente importante, en donde lo que está haciendo él es esperando el momento bueno para que Dios se enoje y encontrando el lugar donde el pueblo de Israel está fallo, hay una falla o está vulnerable. Quiere decir, nunca un buen oponente te va a atacar en tu fuerte. Siempre se va a ver como buen estratega, como cualquier oportunista, como cualquier malvado. Va a estudiar cuál es tu punto más vulnerable. ¿Qué es lo que más te duele? ¿O cuál es tu fuerza más débil? ¿Cuál es tu tendón de Aquiles? ¿Cuál es en dónde te puedo dañar? Es importante pensar en el tendón de Aquiles. Es que Aquiles era inmortal, excepto en esa parte. Entonces, si le entraba una flecha acá, no le hacía nada, una flecha acá no le hacía nada, pero si le daba una flecha en la parte del talón, ¡pum! Entonces, está él cambiando de perspectivas, viendo algo malo del pueblo de Israel, está viendo el mal, está viendo con el ojo malo lo que está mal en el pueblo de Israel, porque si él junta el Zman y el Macom, ¡pum! Ahí puede pegar y ahí puede maldecir. Y puede maldecir no porque él quiera, puede maldecir con la protección divina. Entonces, es impresionante este concepto. Y ahorita les voy a decir por qué es importante esto de está buscando el Macom donde lastimar. Finalmente, llegó el momento. Y se inspira él. Les voy a leer lo que dice. Se los voy a leer en español. En inglés probablemente ustedes lo conocen. Un segundito. Segunditito. Con los grupos ya me hice bolas. Ya. Entonces, de repente, está Balac esperando este momento. Ya le invirtió a este cuate miles de animales. Y ya lo trajo. Y ya le dio dinero. Y ya mandó 2 delegaciones. Es el momento que están esperando. Y en ese momento dice, ya, ahora. Y entra en trance y dice, Ma tobu o aleja mishkanoteja Israel, que significa, qué hermosas son tus tiendas, Jacob, y tus moradas, Israel. Son como quebradas que se extienden como jardines junto a un río, como aloes que plantó Hashem, como cuadros junto a las aguas, como cedros junto a las aguas. El agua desborda de sus cántaros, su simiente tiene agua en abundancia, su rey Hashem se eleva por encima de Agag y su reino será y es exaltado. Dios
que los hizo salir de Egipto, es para él como los cuernos de un búfalo. Él devora a las naciones enemigas, les tritura los huesos y los hiere con flechas. Se agazapa, se recuesta como un león, como una leona. ¿Quién lo hará levantar? Bendito sea el que te bendiga y maldito sea el que te maldiga. Esta braja quiere decir, fue contratado para una clala. Fue contratado para una maldición. Maldición en hibrit se dice clala. Y le sale una bendición. Le sale una braja. Fue contratado para que caiga la muerte sobre ellos, para que se los fulmine Dios, para que acaben con el pueblo de Israel por siempre. Y el malvado de Bilam, ¡pum!, le sale una braja, que es la que acabo de leer, y no nada más es una braja X, es una braja tan hermosa, tan poética, tan bella, que la leemos diario en Shaharit. Inclusive los Jajamim tenían un deseo de que fuera parte del Shema Israel. Entonces, es una cosa impresionante. Contratas a alguien para hacer una cosa y sale opuesto. Entonces, obviamente, Balak casi se quiere morir, lo quiere matar. Le dice, ¿pero qué hiciste? Los bendeciste, los exaltaste, los pusiste en el cielo. Eres un idiota, eres un maldito. No saben, se puso histérico. Obviamente, todo esto vamos a tratarlo de explicar. Y Bilam le dijo, es que yo te dije que yo no puedo hacer lo que Dios no quiera. Yo los quise maldecir, busqué el momento correcto, busqué la cosa correcta. Y cuando entré en trance y cuando entré en conexión, esto es lo que salió de mi boca. Entonces, prácticamente, Balak quiere matar a Bilam. Bilam quiere dañar al pueblo de Israel. Y como no lo logró acá, antes de irse y convertirse en un mago, casi de circo, porque es lo que acabó. Él, siendo un profeta como Moshe Rabbeinu, acabó como un mago de circo. De repente lo que resulta es que en su desesperación de haber fallado tan grave, le dio una eitzá, le dio un plan, le dio una idea a Balak, a ver si con eso pueden dañar al pueblo de Israel. Entonces está muy interesante porque la parashá hasta ahorita es así como una burla. La burra hablando, en vez de maldecir bendice, todo le sale mal. Se ve como que wow, pero ahorita viene el problema. El problema viene no de la maldición, porque nunca hubo maldición, sino el problema viene de la estrategia que creó Bilam y le dio una idea a Balak. Y es muy interesante cuál fue esta idea. Bilam le dijo a Balak, junta a mujeres midianitas, que son muy bonitas, y moabitas también. Y van a poner afuera del campamento de Israel, afuera del Mahané, cerca, van a poner unas tiendas. Imagínate que esto es como una tienda de campaña. La estamos viendo por arriba. Y van a poner una entrada y van a poner un mostrador acá con productos bonitos, manteles, souvenirs, así como el shopping de los pueblitos, ¿no? Que llegas al pueblito y, ay, a ver qué venden acá, un platito, una cosita. Y estas muchachas medianitas agarra una selección de las más hermosas. Peínenlas, vístanlas, perfúmenlas, aceítenlas, pónganlas guau. Y los hombres van a ir a comprar cosas porque pues ya se acerca entrar a la tierra de Israel y pues qué padre, van a ir a comprar cosas para llevar a sus casas.
Y ustedes, estas mujeres hermosas, les van a decir, ¿quieres ver lo que hay atrás en la tienda? Tenemos cosas más lindas y más hermosas. Tenemos mejor mercancía. Entonces van a entrar acá y aquí va a haber una cama y estas mujeres se van a desnudar y los hombres van a tener sexo con ellas. Ven esta estrategia, ¿eh? Y una vez que hayan tenido sexo con ellas les van a decir, ay, acompáñame, aquí atrás tengo una cosa que hacer, y van a hacer idolatría. Y no es cualquier idolatría la que van a hacer, yo siempre digo, la peor idolatría. ¿Y por qué digo la peor? Todas son malas, pero ¿por qué la peor? Porque es una idolatría que se llamaba Baal peor. ¿Y por qué digo que es la peor? Porque consistía en poner a un ídolo y orinarse y defecar frente al ídolo. Era un servicio impresionante que nada más en una mente enferma podemos imaginar a alguien sirviendo a Dios a través de defecar en él. Terrible. Y lo más increíble de todo es que todo lo que hizo Bilam para maldecir se convirtió en bendición. Agarró Balac a Bilam y le dijo, lárgate, no quiero saber de ti, me costaste caro, no sirviste de nada. Y le dice, bueno, yo te voy a dar una idea a ver si pega. Y esta fue la idea y se volvió una tragedia. Empezaron a ir los jóvenes hebreos a estas tiendas, empezaron a comprar mercancías, todos vieron a estas mujeres espectaculares, atractivas, perfumadas, desnudas frente a ellos y vámonos. Y al caer en idolatría, al caer en conducta sexual inadecuada, es muy fácil el siguiente paso caer en idolatría. Esta unión entre el sexo y idolatría es tan común, tan común, que por eso en Yom Kippur, que precisamente es el día que nos perdonan del Jeta Egel, que es idolatría, se leen las leyes de Arayot, las leyes de relaciones prohibidas, entre ellas meterse con mujeres inadecuadas. Esta es una de tantas pruebas. Es impresionante que cuando hicieron el Jeta Egel, no nada más es que hicieron el Jeta Egel, había una orgía enfrente del Jeta Egel. Quiere decir, hay aparentemente un tremendo unión entre que cuando una persona cae en el tema de la sexualidad, la siguiente fase que va a caer va a ser en idolatría. Y entonces se viene acá un problemón, que es algo que vamos a ver la clase que entra, que empieza a haber una caída, una peste, una plaga que empieza a afectar a la gente, especialmente a los hombres, judíos. Casi todos eran de la tribu de Shimón, que de por sí Shimón es más temperamental, y acaba esto con 24,000 muertos judíos, y el que acabó con el problema, que es la parashá de la semana que entra, es Pinjas, que termina con la cosa de tajo, de una manera violenta y drástica. Entonces, la verdad es que esta es la historia de Balac, esta es la parashá. Entonces, no me quiero sobreextender, vamos a tratar de entender ciertos puntos importantes. El primer punto es tratar de entender a Bilam, porque nosotros no podemos conciliar, o por lo menos yo no puedo conciliar, o es difícil conciliar, que una persona que tiene el don de la profecía y está en contacto, eso significa tener el don de la profecía, contacto directo con Dios, que es contacto directo con el bien, contacto directo con la bondad, contacto directo con la verdad. Él sea una persona mala, falsa, egoísta y de lo peor.
Entonces, esto es muy importante que aclaremos que la realidad es que Akol Bidei Shamaim, todo en cierta manera está manejado por el Shamaim. Quiere decir que nuestro libre albedrío no es realmente tan libre como pensamos, pero hay una cosa que tenemos completamente libre albedrío, Irat Shamayim. Que si tú puedes pensar que hay muchas cosas que Dios está moviendo, los hilos para que escojas para acá, para allá, pero lo que no tiene nada que ver Dios contigo es que escojas tener una relación con Dios y ser bueno o ser malo. Este es un tema muy importante que no me va a dar tiempo de analizar, que es como un antídoto verdaderamente a lo que nosotros llamamos Tov Berra. Quiere decir, una vez que el hombre cayó en este mundo, en el mundo superior, la realidad era Emet y Sheker. Emet y Sheker eran objetivos. El problema de que perdimos la posibilidad de estar en Emet y Sheker es que llegamos a un mundo donde el bien y el mal no están claros, están completamente mezclados y hay cosas, siempre el bien tiene un poco de mal y siempre el mal tiene un poco de bien. Entonces, por eso estamos tan confundidos. Puedes conocer una persona que es encantadora y de repente te enteras que es pederasta. Puede pasar. Y te puedes encontrar una persona que es de verdad un tipazo y resulta que es una trance en los negocios. Y dices, ¿cómo es posible? Entonces, el problema de este mundo es lo que se llama la disonancia cognitiva. Las personas pueden justificar todo y pensar que están bien, y el verdadero problema de este mundo no es que haya bien y mal. El problema de este mundo es que hay confusión. La confusión es mucho peor que el bien radical o el mal radical. El problema en el que vivimos es que todo tiene un poco de bueno y un poco de malo. Todo tiene nutrientes y también tiene cáscaras y desperdicios. Todas las personas tenemos cosas buenas y también tenemos elementos malos. Y cada persona que es mala también tiene un elemento bueno. Entonces, este es un tema importante que tenemos que entender porque nos cuesta mucho trabajo entender la bipolaridad de este cuate. Este cuate es un bipolar. Por un lado, está en contacto con Dios, pero por otro lado quiere maldecir al pueblo de Israel. Por un lado, quiere lo peor para el mundo. Por un lado, tiene el egoísmo pleno. Entonces, realmente es que es muy difícil de entender, pero quizás vamos a entender más si lo podríamos analizar a través del incidente de la burra. El incidente de la burra es verdaderamente y aparentemente ilógico. Él sabe que no tiene que ir. Entonces, primero Dios le dice, no vayas. Luego le dice, bueno, ve, pero no hagas esto. Dije, en el primera instancia dijo, no vayas, no maldigas. En el siguiente dice, ve, pero no maldigas. Entonces, el tema de la burra, Hamor, es bastante irrelevante para este tema. ¿Por qué es irrelevante? Porque la burra ve al ángel que está tapando el camino, que impide que avance Bilam. Y entonces la burra habla, que es completamente un milagro, y la burra le dice, ¿qué no ves? ¿Por qué me pegas? ¿Qué acaso yo te traté mal? Hay todo un concepto de que Bilam se metía con su burra sexualmente. Por como está escrito el texto, Rashi mismo dice que Bilam y la burra traían un rollo entre ellas. Dice, te he fallado, ¿por qué me pegas? ¿Alguna vez te he quedado mal? He sido tu compañera, así le dice, he sido tu compañera toda la vida.
¿Y por qué me pegas? Nunca me porté así. Entonces, el problema de esto, hay dos problemas muy severos. El primer problema es que habló la burra, pero igual fue. Entonces, ¿para qué Dios hizo el milagro? Y acá viene lo peor de todo, lo peor de difícil. Dijimos en la Parashá Koraj un concepto bien interesante que dice así. Unos minutos antes de Shabbat hay un periodo de tiempo. Estamos hablando de los primeros 7 días de la creación, cuando se creó todo. Fueron 6 días que se fue creando todo, la transformación, la luz, los animales, todo el hombre y la mujer, etcétera. Y hay un momento entre el 6º día y el 7º día, entre Shabbat, este periodo de tiempo, la verdad es que nosotros no sabemos cuándo es Shabbat. No sabemos exactamente ni cuándo empieza ni cuándo acaba. Por eso hay como diferencias que Rabbeinu Tam, que los estos, que los otros. Entonces, realmente este periodo de tiempo, entre el día 6 y la entrada de Shabbat, se llama Ben Ashmashot. Bueno, es increíble, pero la Mishnah en Pirkei Avot dice que en los Ben Ashmashot, en ese periodo raro de tiempo, que es ni Hir, ni Her, como que no sabes qué onda, si es acá o si es allá, que es cuando nosotros prendemos velas, pero no es Shkia, y todavía podemos prender la luz, pero no sabemos, y todavía hay mucha gente que dice, y también después de Shkia hay mucha gente que opina que hay unos minutos más. Quiere decir, la verdad es que no sabemos qué sucede en los Ben Ashmashot, pero el punto es que en esos momentos de Ben Ashmashot, de los primeros, de la primera creación, Dios creó 10 cosas. Y una de las cosas que creó, que lo comentamos en la clase de Koraj, creó la boca de la tierra que se tragó a Koraj and Company. Y nosotros en ese momento dijimos, oye, ¿cómo Dios creó esto ahorita? ¿Qué tiene que ver ahorita con lo que va a ser en el futuro? ¿Qué tan importante fue lo de Koraj que Dios preparó el hoyo donde se iba a caer Koraj y iba a estar la falla de San Andrés, para que entiendan? Preparó la falla de San Andrés para que cuando Koraj haga problemas o una persona como Koraj, se abra la tierra y se trague a Koraj. ¿Qué es esto? ¿Pero por qué lo menciono? Y esto es verdaderamente impresionante. Porque dentro de las 10 cosas que creó Ben Ashmashot, creó la boca con la que habló el Hamor. Y por otro lado estamos diciendo que es irrelevante lo que habló el Hamor. ¿Por qué? Porque igual fue. Entonces, tengo que analizar esto. Primero que todo dijimos con Koraj que se abrió la tierra y se tragó a Koraj porque Koraj no estaba nada más agitando al pueblo de Israel, nada más así. Koraj estaba alterando el orden de todo lo que era la Torah. El mundo se sostiene en la Torah. Dios creó al hombre para tener una relación. Esperó 26 años para poder tener una relación con un entendimiento. Por lo tanto, cuando Koraj le dice a Moshe, tú eres un nepotista, ¿por qué metiste a Aarón en velos de lugar de a mí? Yo también soy Kadosh, todos somos Kedoshim. El problema no es que él quiere ser Cohen. Él quiere ser Cohen, pero el problema no es eso. El problema es que acusó a Moshe de inventar cosas. Y si Moshe inventó lo de Aarón, ¿qué más inventó Moshe de la Torah? Entonces, o la Torah es divina o la Torah no es divina. No hay, bueno, es divinamente inspirada, ni más. O Dios la dio y Moshe es el fiel transmisor de la Torah. En la Gemore le llaman a Moshe y en el Zohar, le especlaria meira, significa Moshe es transparente en lo que habló de Torah. Es el garón de Dios, la garganta de Dios.
Moshe no le metió ni un punto más ni un punto menos. Por lo tanto, acusar a Moshe de nepotista era una forma de decir que la Torá no es divina. Y por lo tanto, Dios creó el antídoto a esto, debido de muerte. Porque si los Yehudim no recibían la Torá y no se apegaban a la Torá, Dios hubiera destruido este mundo como ya había destruido muchos mundos antes de este mundo. Según el Zohar, estamos en el séptimo mundo. Por lo tanto, estaba todo preparado para que hubiera el antídoto a este momento de quiebre. Y aparentemente tenemos que aplicar lo mismo a la boca que habló el burro. Entonces, aparentemente el que haya hablado el burro, si fue creado antes que la creación, entonces quiere decir que el mensaje no es irrelevante. Entonces hay que releer el mensaje. La verdad es que hay muchísimo más en esta clase, pero voy a hacer esto y otra cosa más y quiero abrir el tema. El burro, la burra, habla. Y viene este cuate y le pega y casi la mata y le dice que no ves por acá, por allá. Entonces, él siguió su camino. Aparentemente, lo que la burra habló no sirvió de nada. Pero según, creo que es Raf Yitzhak Levi de Berdichev, el Berdichev Berov, él dice una cosa increíble. Dice, claro que sirvió lo de la burra hablando. Claro que sirvió. Entonces les voy a explicar por qué sirvió, a pesar de que él siguió caminando. Dijimos que Bilam es el más grande Naví, profeta que ha habido en la historia. Dios le dio un don casi natural. Quiere decir, él nació con ese don de la profecía. Dios se lo dio y mucho de lo que se lo dio fue para que no hubiera tahanot, no hubiera quejas. ¿Por qué los judíos tuvieron a Moshe y nosotros no tuvimos un Moshe? Entonces les dijo Dios, yo les doy a Bilam. Y Bilam, básicamente, a diferencia de Moshe, él nació. Era un naví prodigio, como los bebés que tocan piano. Era como un Mozart de naví. Desde pequeño ya estaba como con la boca de Dios, el habla de Dios en su boca. A diferencia de Moshe, que Moshe no nació siendo un naví. Moshe nació siendo un tzadik, siendo un hombre justo, pero hasta ahí. La nebuá es algo que él, su nebuá, es algo que él desarrolló a través de un camino muy largo, de mucho tiempo. Él no fue naví hasta que Dios le habló en el Sne, en la zarza ardiente. Hasta ese momento, Moshe era un niño, luego fue el príncipe egipcio, luego se fue Gay Beis a dónde, y a los 80 años se le apareció Dios y se convirtió en naví. Quiere decir, no nació con ese don, él desarrolló ese don. Esto es muy importante lo que voy a decir. De las cualidades más importantes que tiene Moshe es que es el naví más grande que tiene el pueblo de Israel. Y también hemos dicho, una de las cualidades más interesantes de Moshe es que es anaf. La anivut es humildad. Y tenemos que entender por humildad, no una persona que se deja denigrar, no. Por humildad es entender que su lugar en la creación, comparado él con Dios, hay una, no me acuerdo si es una Gemara que dice que alguien dijo, yo soy como el polvo. Y Moshe dijo, yo ni soy el polvo. Quiere decir, no soy nada comparado con Dios. Por lo tanto, esto desde el punto de vista metafísico es muy importante porque la humildad de Moshe no nada más es una linda cualidad. La humildad significa un tratamiento muy profundo en su yo o ego.
Entonces, él entendía que él era una persona muy valiosa, pero con respecto a Dios, él estaba vacío de él mismo. Entonces, si tuviéramos que poner a Moshe como desde el punto de vista gráfico, vamos a poner a Moshe. Moshe siendo el profeta y siendo el más humilde de todos. Él era un ser que estaba lleno de sí mismo, como nosotros estamos llenos de nosotros mismos. Y lo que él hizo es que él se vació. Replegó su ser a la vasija y permitió ser una vasija que permita que todo lo que entre. Por lo tanto, cuando Dios hablaba, Moshe se convirtió como en un tubo que lo que entraba acá, salía acá. En cambio, cuando una persona está llena de sí misma, llena de riqueza, llena de ideas, llena de inseguridades, llena de miles de cosas, estás tan lleno que no tienes capacidad de conexión. El problema de la espiritualidad es esa. El problema de la espiritualidad es que somos seres que estamos constantemente llenos de nosotros mismos. Y nos agarramos de cosas externas, nos agarramos de que somos muy inteligentes o que tenemos hijos muy valiosos o que tenemos mucho dinero o que nos ha ido muy bien o que nos fue bien en la vida. Es decir, nos solemos llenar de nosotros mismos y si estás muy lleno de ti mismo, no tienes lugar para Dios. Entonces, la humildad no es que tienes que ser pobre, la humildad no es que tienes que no comer, la humildad es que tienes que renunciar a nada. La humildad es saber tu lugar frente a Dios. Entonces, cuando Moshe se dio cuenta quién era frente a Dios, dijo, no soy nada. Es lo que se llama en Kabbalah el concepto de bitul. Anulación del yo. Moshe tuvo bitul. Se anuló a sí mismo. Y lo vemos porque la vida de Moshe es una vida de completo sacrificio. ¿Qué ganó Moshe de todo esto en su vida? Abandonó a la esposa, no hizo dinero, no peló a los hijos. El pueblo todo el día lamentaba a la madre. No entró a la tierra de Israel. Quiere decir, si tú te das cuenta, Moshe no tiene una agenda propia. Moshe se vuelve un Eved Hashem. Y esa es la cualidad del Nabí, del profeta, humilde. Tenemos que hablar ahora de Bilam, porque Bilam es la contraparte de Moshe. Nosotros estamos en este libro todo el tiempo haciendo este tipo de paradojas y contrapartes y contrapesos, porque vivimos en el mundo de Malhut. Entonces resulta que Bilam es un profeta tan grande o más grande que Moshe, pero que se hizo porque Dios lo hizo. Quiere decir, tiene el don y no el proceso. Entonces es un poco como, you have it for granted. Tienes el talento gratuitamente. Bueno, esa es una forma de ser, ¿no? Pero el problema de Bilam, por el que podemos entender su incongruencia, es que él era terriblemente arrogante, terriblemente interesado, como vemos que se interesó tanto por el dinero, por el honor, terriblemente egoísta. Está él, para él, por él, quiere lana para él. Es un ser, es exactamente lo opuesto de la humildad. Lo opuesto de ser humilde es ser arrogante. Era un arrogante, era un creído, era una persona que se sentía que Dios lo parió porque él tiene la profecía que nadie tiene y nació con eso. Entonces, este es también un problema cuando alguien nace con algo, ya sea muy bonito, la gente muy bonita es muy creída, o la gente muy inteligente es muy creída, o la gente muy talentosa es muy creída. De verdad, es un problema muy severo. Por lo tanto, a diferencia de Moshe,
que se convirtió en un ser que conduce, porque él no pone nada, él está vacío, él crea una estructura vacía. La estructura de Bilam, él como conductor, en vez de vaciarla para permitir que Hashem le hable, etcétera, él, una vez más, vemos que la llena de intereses personales, la llena de todo. Entonces, por eso se ve que está batallando con la profecía, se ve que está batallando con las cosas, como que no le salen. Déjame pasar la noche y déjame ver qué quiere Dios. Quiere decir, él quiere una cosa y Dios quiere otra cosa. Hay un conflicto. Con Moshe no había un conflicto. Una vez que Moshe fue, ya Dios no tuvo que estarlo convenciendo de que siga adelante en su camino. Él está ahí y está haciendo lo que Dios le pide y sacrifica su vida por eso y ya. Pero este cuate, cuando no le dieron dinero, no fue. Cuando le dieron dinero, es que estiró cada vez más sus posibilidades de estar en la posición de poderlo hacer. Entonces, evidentemente, lo que le faltaba a él, y este es el punto que quiero compartir, es que a él le faltaba humildad. Y le faltaba mucha humildad. Era terriblemente egoísta, arrogante, interesado, etcétera, etcétera. Por lo tanto, y acá viene este tema, el concepto de la burra es que la burra lo humilló. Imagínate esta procesión de nobles de Moab que van por este gurú que sabe todas, que habla con Dios y que pagan millones de dólares por una sesión. Y de repente él va en el camino, en su burra, y de repente él no ve lo que ve la burra. Imagínate lo denigrante que es que una persona de su calaña no vea lo que ve un burro. En hebreo burro se dice jamor. Jamor se escribe igual que Homer. La cuestión con el jamor no es que sea un mal animal, es que es un animal muy material. Entonces, acá decimos un calva Homer. Un calva Homer es el siguiente. Un burro, que es lo más material del mundo, pudo ver el ángel de Dios, y el más grande de los Nebim, de los Goim, es Bilam, y no pudo ver a Dios. Y no pudo ver el ángel. Y no nada más no vio el ángel, sino no lo vio 3 veces, y la burra lo vio. Qué humillante para él. Y además le pegó a la burra casi para matarla, y todavía la burra le contesta y lo pone en evidencia de que él es un irracional, que es más racional ella que él. Y lo más increíble es que le dice, sí, en efecto, nunca me has fallado. Le da la razón, se pone a razonar con una burra enfrente de la comitiva. Por lo tanto, Dios le mete y le da el toque necesario para crearle humildad. Ahora, no es que se volvió humilde, lo humillaron. Y esto lo enojó más, porque esto se sintió, su ego se fue al suelo, su arrogancia se cayó, su visión de gurú experto, pum. Entonces ahora él está empecinado por hacer esto y intenta locamente a través de estos elementos del rega y el elemento del macom, quiere dañar. Entonces, tengo que mencionar algo antes de explicar por qué acabo bendiciendo. Él está viendo un lugar en donde el pueblo de Israel está fallando, donde sea vulnerable, donde hay una falla. ¿Por qué? Porque él quiere, como una persona, encontrar el lugar vulnerable, el lugar a donde puede entrar. Y obviamente, pues estamos viendo en él un elemento de ego, de maldad, de poder,
de astucia, para poder entender este Macom y poder ver el Rega. Imagínate lo astuto que era, ¿no? Y básicamente, cuando vemos sus cualidades personalizadas, esto nos remite a recordarnos de la serpiente. La serpiente era la más audaz, la más astuta del todo en el jardín, y fue con Java, y donde vio que había un hoyito, ¡pim! Ahí se metió para tirar. Entonces, es muy interesante porque de toda la Torá, de todos los 5 libros de Moshe, hay nada más 2 animales que hablan. Uno es la serpiente y el otro es el burro, la burra. Por lo tanto, definitivamente, yo leí de Rav Ginsburg todo un artículo muy interesante, qué significa uno y qué significa otro. Pero entonces él está buscando la vulnerabilidad, dónde golpear al pueblo de Israel, dónde hay una debilidad en el pueblo de Israel. Y esto lo descubrí en la clase pasada y me parece que es un hidush increíble. Nunca lo había oído. Él estaba viendo dónde dañar y dónde poder dañar. Y es increíble, pero esto de alguien que quiere dañar y está viendo cómo poder dañar y está tratando de dañar y no puede dañar, pero acaba dañando, pero acaba también bendiciendo. Idéntico. Le sucede, es increíble, pero cuando Jacob se va de Labán, Labán quiere matar a Jacob y al final acaba bendiciéndolo y se acaba Labán. ¡Pum! En el instante que Jacob termina con su enemigo, este es el bien y este es el mal. Queda Jacob y la primera cosa que hace Jacob es orquestar un encuentro con Esav. Una vez más, tenemos bien y mal. Y en la narración del encuentro de Jacob con Esav, antes de que Jacob se encuentre con Esav, Jacob va a recoger unas cosas que se le olvidaron del otro lado del río y se encuentra con un Ish, con un hombre extraño, que dicen los Jajamim que es el ángel de Esav. Y nos dicen que están peleando, hay una pelea toda la noche, como una lucha grecorromana, y se están matando el uno al otro. Y toda la noche, este Ish, o este hombre extraño, está tratando de matar a Jacob y no puede hacerlo porque Jacob está tamim. Tamim es que está completo. Hay un concepto de que cuando una persona está haciendo todas las mitzvot, cada parte de su cuerpo se ve fortalecida. Entonces es muy interesante porque primero lo trató de estrangular y no pudo. Después lo trató de zafarle el brazo, no pudo. Lo trató de apretar acá, no pudo. Quiere decir, intentó en todas partes, como quiero que entiendan, Labán vio en todas partes dónde dañar al pueblo de Israel y no encontraba. Estaba buscando un lugar que no esté bien. Y al final de la lucha, este ángel le dice, déjame ir porque va a amanecer. Siempre en el amanecer todos los ángeles van a cantar a Dios. Entonces Jacob le dice a este tipo, le dice, no te voy a dejar ir hasta que me bendigas. Estás peleando toda la noche con un enemigo y le dice, bendíceme. Está impresionante. Y es increíble, pero el ángel le dice, ¿cuál es tu nombre? Que es muy interesante, porque el tema de los nombres es que nada más compete al hombre. Los ángeles no saben los nombres. Imagínate, estás peleando con alguien a muerte y no sabes cómo se llama. Entonces le dice, ¿cuál es tu nombre? Le dice, mi nombre es Jacob. Y le dice,
ya no te llamarás Jacob, ahora te llamarás Israel, porque has luchado contra ángeles y contra Elohim y contra enemigos y prevaleciste. Que si el nombre Israel es como Jacob, pero engrandecido. Y entonces, antes de irse, después de haber tratado de lastimarlo en todas partes, logra encontrar un punto vulnerable en Jacob y le toca la ciática, hablando de la ciática. Y le toca la ciática y, que es el Gid Naché, se llama el nervio ciático, el Gid es nervio, Naché, ciático, y le disloca la cadera y Jacob se levanta, vencedor, y quedó con ciática, cojo, quedó caminando mal, para siempre quedó mal. Entonces tenemos una historia completamente espejeada. Quiere decir, lo que estamos viendo, dijimos que Labán es Bilam, y ahora Bilam se enfrenta contra Israel y trata de afectarlo y usa la misma estrategia que el ángel de Isaf. El ángel de Isaf es ver dónde estás vulnerable. Ver dónde estás vulnerable. Y aparentemente la vulnerabilidad es la ciática. Cuando sea Tisha B'Av, les voy a dar la clase de la ciática y de Tisha B'Av. Pero el concepto es que hay un elemento del pueblo de Israel que está mal. Pero lo más increíble de todo es que la ciática es un nervio. Un segundito. La ciática es un nervio que está relacionado con Yesod. Y les voy a explicar por qué no es hocus pocus. Es cabeza, mano derecha, mano izquierda, corazón, pierna derecha, pierna izquierda, órganos sexuales. El nervio ciático es el problema que hay acá o acá, ya sea derecha o izquierda. El Zohar dice que fue izquierda. Y el problema ahí es en la índole de la sexualidad y en la índole del sostén económico, de cómo sostenerse, de la parnasá. Entonces, lo que está diciendo es que la vulnerabilidad, la falla que encontró este ángel fue ahí, en la sexualidad y en el dinero. Entonces, lo más increíble de todo es que él quería maldecir y estaba buscando la falla. Y precisamente él encontró esta falla, que fue la idea de cómo hacerlos caer indirectamente a través de las mujeres medianitas. Pero Dios acaba siendo esta historia que Dios utiliza después de la humillación que vivió Bilam. La humillación le hizo de que se vaciara de su ego y por lo tanto se volvió un conductor de una bendición. Y la bendición que da Bilam al pueblo de Israel es la más grande bendición que recibimos de toda la Torah. Entonces, ¿cómo podemos explicar que una persona que te odia te puede dar una mejor bendición? Y este es un principio muy importante de la Kabbalah y es muy importante que entendamos que entre más obscuridad hay en un lugar, la luz es más brillante. No es lo mismo que yo ponga esta luz acá que si lo hago con un cuarto completamente oscuro. Es otra cosa. Prender una luz en la oscuridad es... Y prender una vela de día no es nada. Por lo tanto, lo que significa esto es que todo este proceso es que Bilam
fue ahí para maldecir. El concepto de la humillación que sirvió, le sirvió para convertirse en un conductor, un conductor como Moshe es un conductor, la Menatseach, acuérdense de los Teilim que empiezan la Menatseach, son los que van dirigidos del conductor de las cosas. La Menatseach es un conductor y Moshe es un conductor precisamente, porque viene de Netzach, la Menatseach. Y entonces lo que esto significa es que Dios utilizó a Bilam para darnos a entender que en los lugares más oscuros también hay una luz. Por lo tanto, parte de nuestra existencia en un mundo donde hay tantos malos y donde hay tanta oscuridad y donde hay cosas tantas negativas, es porque si están acá, es para que el ser humano saque la luz de ellos. El Tikkun ultimado de Am Israel, somos los buscadores de chispas en la creación. Es a través del contacto con inclusive tu enemigo, es la forma de redimir la luz que tiene tu enemigo. Hay veces vemos a gente que decimos, no puede ser que Dios creó una persona tan mala, tan desgraciada y que haya hecho tanto daño. Nada más piensen en Stalin y piensen en Mao Zedong, ni se diga en Máximo Hitler. ¿Por qué Dios creó seres tan horribles? Y la verdad, la respuesta, aunque no la queremos oír, es que Dios creó seres que tienen bien, que tienen de todo. Hasta estas personas tenían alma y su alma era pura, porque el alma de todos es pura. Y la responsabilidad de volverte una buena persona o de una mala persona es cuánto contacto tengas con tu alma. Por lo tanto, hasta la peor persona, hasta el peor ser, como Bilam, como Balak, como estos desgraciados que hemos tenido tantos en la historia, hasta la peor persona y la persona más oscura tiene dentro de él una chispa que debe de ser revelada y debe de ser redimida. Por lo tanto, es como este concepto de que, ¿dónde encontramos los diamantes? En los carbones. Quiere decir, el oro no viene así como no hay rocas de oro ahí. Siempre el oro viene en rocas que no sirven para nada. Siempre los nutrientes, una manzana, viene en una cosa que tiene cosas que no sirven, que nada más te sirven para la digestión y para ir al baño, pero los nutrientes son mínimos. Entonces, este concepto es un concepto muy importante que tenemos que entender, que hasta las peores personas del mundo tienen dentro de ellas un alma que tiene que ser redimida. Es cierto que la persona tiene oportunidades de redimirla, de estar en contacto con gente que le ayuden a redimir, y puede ser que la persona pierda la oportunidad y tenga caret, y Dios le diga, te di oportunidades y te acabó. Pero mientras una persona está viva y una persona tiene habilidades, él puede escoger ser bueno, él puede escoger ser malo, pero aunque haya la persona escogido ser mala, la persona tiene una chispa de divinidad que debe de ser redimida. Y por lo tanto, la mejor braja de toda la Torá le salió a Bilam y Dios ocupó ese espacio oscuro y tenebroso para sacar la mejor chispa. Esta es la clase. Esta es la clase. Es una clase compleja, pero me parece que llegué a lo que quería llegar. Es que ayer la di, no creo que yo no llegué a la que quería llegar. Así que, ay, perdón, en vez de hacer la vista grande, la hice chiquita.